Lección número 5. ¿Quieres ser sano? Está basado en el expositor Las preguntas del Señor Jesús, según el Evangelio de Juan, escrito por el hermano Daniel Casillas Gastelo. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Fíjate que el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo aquí con nosotros manifestó muchas maneras su poder, manifestó muchos milagros sanando a los enfermos. Hoy te voy a contar dos historias que ya las hemos visto. La primera es una mujer que tenía 12 años enferma de flujo de sangre. Segunda situación es un hombre que llevaba 38 años pues de ser paralítico. La mujer decía, tengo mi dinero, y se lo gastó todo buscando cómo curarse. ¿Qué crees? Nunca lo consiguió. Este varón decía, si llego al estanque de Betesda, voy a ser curado. Porque en ese entonces la gente decía que cuando se movía el agua del estanque, bajaba un ángel y el primero que entraba podía ser sanado. Tanto la mujer como el hombre tenían puesta su visión en algunos objetivos para curarse. Pero ¿qué crees? Déjame te cuento que hay una mejor opción. Leyendo el Evangelio de Juan, ahí aprendí que en ese estanque de Betesda la gente llegaba, la gente que estaba enferma, llegaba porque sabían o creían que un ángel descendía de vez en cuando, agitaba el agua y los primeros que entraban iban a ser sanados. Seguramente que todos los que estaban ahí tenían una historia de dolor que contarnos, algún sufrimiento, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees? El Señor Jesús pasa por ahí y él observa al paralítico y él, que lo sabe todo, sabía que tenía 38 años en ese sufrimiento. Y entonces, ¿qué crees? El Señor definitivamente que movido a misericordia, porque cuando Él nos ve sufrir, nos ve con amor y nos quiere sanar. Le dice, se acerca y le dice, espérame, ¿quieres ser sano? Pues todos diríamos, pues sí, ese hombre le va a contestar que sí, pero ¿qué crees? No le contesta que sí, sino que le dice, no tengo quien me meta al estanque. ¿Sabes qué descubro aquí? Que este hombre estaba solo. Definitivamente, porque dice que no tiene quien lo meta al estanque cuando se agita el agua, ¿verdad? ¡Qué situación tan triste! Él estaba ahí solito, sin familiares, sin amigos, sin nadie que lo ayudara. Él estaba luchando a pesar de estar solo y sin ningún apoyo. Porque dice después, en lo que yo voy, pues sí, otro me gana y desciende primero. Imagínate arrastrándose con todas sus fuerzas para tratar de entrar al agua, pero sin éxito. Pues claro, otras personas que sí podían caminar, pues llegaban primero. Esto definitivamente fue lo que el Señor Jesús se dio cuenta. Entonces, el Señor, con muy pocas palabras, dio por terminado los 38 años de enfermedad, porque le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué padre, gran milagro! Él, que no podía tener nada de movilidad, pero cuando escuchó el mandato del Señor Jesús, lo obedeció sin ninguna duda. No puso duda las palabras de aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Aquel que hace señales y milagros. Los hizo cuando estuvo en la tierra y todavía los sigue haciendo. Pues, ¿qué crees? Al instante, este hombre enrolló su camilla y, ¿qué crees? Comenzó a caminar. Este gran milagro sucedió en el día del descanso.
Pero no creas que aquí termina la historia. Pues en eso estaba él en su andar. Yo me lo imagino así todo feliz y nervioso. Al mismo tiempo estoy caminando, ¿verdad? Cuando, ¿qué crees? Unos líderes judíos se pararon, lo vieron y que protestan y le dijeron al hombre pues que había sido sanado. No puedes trabajar en el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. ¿Pero qué crees? El hombre no sabía, pues Jesús había desaparecido entre la multitud. Qué extraño, ¿verdad? En vez de dar gracias a Dios por el milagro y también tener alegría porque ese hombre estaba sanado, no, protestaron. ¿Quién te dio permiso de cargar la camilla en el día del descanso? Pareciera que a estos líderes judíos le interesaba más, pues como que la ley, que reconocer el poder de Dios. Bueno, ¿qué crees? Después el Señor Jesús se encontró a este hombre en el templo y le dijo, ya estás sanado, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Yo aquí me hago una pregunta. ¿Será que a este hombre le vino esa enfermedad por causa de su pecado? No lo sé, tal vez sí. Entonces, el hombre, ¿qué crees? Fue a ver a los líderes judíos y les dijo quién era Jesús y que él era el que lo había sanado. Entonces, los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús porque había violado la regla del día del descanso. Pero Jesús les respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. ¿Qué significa eso? Que el Señor todos los días, sea descanso, sea día festivo, sea día laboral, todos los días, Él da su bendición, da sus milagros, nos da sanidad. Por eso el Señor Jesús le dijo, mi Padre siempre trabaja y yo también. Pero ¿qué crees? Los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo había violado el día del descanso, sino que también encima decía que Dios era su Padre, con lo cual dicen, mira, él se quiere hacer igual a Dios. Estas personas judías nunca entendieron que aquel con el que estaban hablando era el Hijo de Dios. Aquí aprendo algunas cosas. Primero, hay quienes confían que gastando su dinero en mejores doctores o medicamentos pueden ser sanados. Yo no digo que los doctores no te sanen o que las medicinas no te curen, pero sí que cuando pones tu vista o tus pensamientos en esas cosas, no va a resultar. ¿Sabes por qué? Porque el poder desciende del Señor Jesús y Él usa los doctores y Él usa las medicinas, pero el poder está en el Señor. Tampoco debemos poner nuestras esperanzas en situaciones como en el caso de este paralítico, que él ponía su esperanza en el agua, ¿verdad? Que se agitaba. No. La verdad es que el Señor Jesús le sanó con pocas palabras. Le curó de esos 38 años de enfermedad. No solo le permitió caminar, sino que también le transformó toda la vida. Ya no se iba a arrastrar, ya podía él moverse por sí mismo, ya podía convivir con otras personas, porque él dijo que pues no tenía quien lo ayudara. ¿Ves qué diferente vida el Señor le ofreció a este hombre? También hay algo bien precioso que aprendí, que el Señor observa, Él conoce todo, ve nuestro dolor y con mucho amor y misericordia se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿quieres ser sano de ese miedo, de esa preocupación, de
de tus temores cuando vas a presentar o de algún miedo, algún compañerito que sientes tú que le tienes miedo. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que el Señor Jesús le hizo a ese hombre y que también nos hace a nosotros el día de hoy. ¿Cómo ves si oramos? ¿Sí? Y le pedimos al Señor que nos dé de su sanidad. ¿Me acompañas? Bien. Gracias te damos, Señor, porque hoy descubrimos que tú eres un Dios de milagros. Gracias, mi Señor, por ese poder con el cual tú nos puedes sanar. Enséñanos a solo confiar en ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis niños, muchas gracias por estar el día de hoy en esta lección. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, por Facebook, YouTube o presencial en el templo. Muchachos que están en la PIB, Dios los bendiga.